Literatura. Pintura. Teatro. Poesía. Escultura. Cine. Música. Danza. Unir la cultura. Las expresiones artísticas de nuestro tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Favila. Buenas noches, es Universo de la Cultura y hoy es lunes 15 de abril. Bueno, antes de recibir a nuestra invitada, una invitada muy especial, es una actriz, es una escritora, una promotora cultural, Elda Peralta. Les doy la bienvenida, saludo como siempre a todos ustedes, amigos todos muy queridos. Un saludo también para el público de la red de USAT, quien nos escucha al 115, y a la República Mexicana, que nos escucha a través de las 12 radiodifusoras foráneas del Instituto Mexicano de la Radio. Les recuerdo que estamos en Horizonte 100. Para cualquier comentario o sugerencia, las hemos tomado en cuenta desde luego. Tenemos un correo electrónico que les voy a dar. Es universocultura@yahoo.com.mx. El contacto personal para aquellos que lo quieran establecer conmigo es ravilesf@rodigi.net.mx. También pueden encontrarnos en la siguiente página web: www.reneavilesfavila.com.mx. Recuerden que siempre es con minúscula y todo seguido y sin acentos. También les recuerdo que nuestro número telefónico es el 56 57 25 59. Pues bien, efectivamente, como ya les había advertido, nuestra invitada de hoy es Elda Peralta. Y antes de empezar con ella, vamos a escuchar una cápsula que nos habla de su tarea como artista, como mujer, desde luego como escritora y como promotora cultural, parmente literaria. Bien, pues vamos a la cápsula. Elda Peralta es actriz de cine y teatro, periodista y escritora mexicana. Acerca de su labor literaria, dice haber llegado un poco tarde. Sin embargo, los libros que ha escrito a la fecha han sido bien recibidos por la crítica especializada. Elda Peralta comenzó su carrera de actriz en el cine. Participó en más de 20 películas mexicanas, de las cuales destacan El esqueleto de la señora Morales, Un amor de Buñuel, Necesito dinero de Miguel Zacarías y Cárcel de mujeres de Miguel M. Delgado. También incursionó en el llamado teatro de vanguardia. En 1983 dio junto con Matilde Landeta El Rescate, un documental basado en materiales que filmó el escritor Luis Espota en 1957 en las Islas Revillagigedo. Cine nacional a la actuación y continúa su formación académica. En la Universidad de Londres realiza estudios superiores. En la Sorbona estudia francés, inglés y español. Más tarde toma cursos de lingüística en la Universidad Iberoamericana y política internacional en la Universidad del Sur de California. Su formación literaria surge en talleres de literatura y en la convivencia con su compañero Luis Espota. Elda Peralta dedica parte de su tiempo a promover la cultura y las letras mexicanas. Participó en el consejo editorial de Una, revista de las mujeres en la cultura, publicación encargada de difundir la producción artística femenina y analizar la problemática sociocultural de las mujeres de México y el mundo.
Elda Peralta ha escrito los libros Luis Espota, Las sustancias de la tierra, La época de oro sin nostalgia, Luis Espota en el cine. El libro de cuentos Remedios para olvidar, todos con historias en las que los personajes sufren mucho, están rodeados de angustia, soledad, frustraciones y deseos de comunicarse. También colaboró en el volumen Veneno que fascina, compilación de varias autoras, donde la mayoría de los personajes son mujeres. En su primera novela, Elda Peralta aborda las preocupaciones actuales sobre la condición humana y las circunstancias femeninas. También es autora de la novela Nocturno, Mar sin espuma, que se desarrolla en el mundo del espectáculo. Actualmente, Elda Peralta se dedica a concluir una nueva novela y aún no decide si la titulará Danza de Corazones, Entre las Olas o Amor, ya no me quieras tanto. Elda Peralta, bienvenida a Universo de la Cultura. Pues bienvenida, Elda Peralta, qué gusto que estés aquí en este programa. Me encanta. Hacías falta. Sí, nunca había estado en ningún programa contigo. Sí, pero tuyo sí. Bueno, Una sí. vez me invitaste a uno tuyo. Sí, uno que sí iba a ser por internet, que finalmente creo que no cuajó bien, no siguió. Lástima porque nos salió magnífico. Sí, claro. Nos así pusimos pasa. guapísimos y nada. No, bueno, tú eres guapa. Por cierto, en tu email hace rato escuché que es R. Avilés F. F es por feo, porque tú no tienes nada de feo. Gracias, Elda, eres muy amable. ¿Qué es F por qué? F es de Favila. Ah, pues claro, René Avilés Favila. Sí, ya ves que yo uso los dos apellidos. Soy de los pocos escritores que prueba que tiene mamá y papá. Bueno, pues sí, es que no siempre se puede tener todo, ¿no? Sí, exacto, claro. Oye, pues qué gusto me da que estés conmigo, Elda. Yo siempre te he querido mucho. No sé si te acuerdas que en alguna época estuvimos juntos en una escuela Claro. en el Pedregal, ¿no? Sí, en La escuela de la Catarata, Güera Turrent. De la Güera Turrent, sí. Tú dabas... Yo daba pena. No, nunca has dado pena. No, dabas una clase de política. Yo estaba escribiendo entonces, estoy hablando de hace unos 13 años, yo estaba escribiendo entonces la biografía de Luis Espota, que fue mi primer libro. Y entonces necesitaba saber más de los intrinques, no sé cómo se dice, de la política. Y entonces tú me diste muy buenos, muy buenos tips y muy buena información acerca de tu propia experiencia, que tú estabas entonces o acababas de salir de la universidad. De la universidad, sí, exacto. Pero bueno, vamos a hablar más bien de tu trabajo. Elda, yo te conocí a ti como actriz. Vi varias películas donde lucías tu muy impresionante belleza. Gracias. Y después te vi vinculada a un escritor notable, excepcional, que fue Luis Espota, y después te encontré, allí exactamente, ahí tuve el gusto de conocerte personalmente en esa escuela que es de la familia, por cierto, de Enrique Krause. Sí, no, es la suegra. Es la suegra, abuela, ¿verdad? Es la suegra de Enrique. En fin, con razón pagaban tan mal. Y a ustedes, claro, les cobraban mucho. Sí, nos cobraban. Sí, y de pronto, ya te encontré convertida en una escritora. Al poco tiempo publicas este libro espléndido sobre Luis Espota. Sí, bueno, me sirvió, yo creo. ¿Es todo un cambio? ¿Cómo es? No es cambio. Lo que pasa es que los seres humanos, y en este caso estás hablando de una pseudoactriz, porque dicen que fui muy mala como actriz, ahora veo que no era cierto, que sí era, a veces era mala, pero a veces no tanto. Tenemos que ir cambiando, modificándonos. Llega un momento en que quienes tienen muchas más ambiciones, se cansan de ser actriz o ser actor. A mí me decía Carlos Ancira que yo era una traidora, porque un actor nace y muere actor. Yo no nací actriz y desde luego no voy a morir actriz, y creo que nunca lo fui. Oye, pero tú naciste tenista, ¿no? Sí, eso sí, muy joven. Yo me acuerdo haberte visto en fotografías también con una gran belleza. Yo creo que la gente iba a verte por bella, o eras buena tenista. Era buena, fui muy poco tiempo actriz, tenista, ya estoy atrás, tenista por una razón, porque yo empecé, no empecé a los 10 años, empecé un poco más grande, porque un gran técnico
y inventor de una teoría sobre el tenis, quiso hacer una apuesta conmigo y me tomó a mí para demostrarla. Entonces me enseñó su método, se llamaba el maestro Gaspar Almanza, y yo en 4 años fui campeona nacional de tenis en dobles. Entonces, en los 8 o 9 años que yo fui tenista, pues sí logré bastante. Llegué a estar en el ranking, en los primeros 3 lugares del ranking, nunca llegué a campeona. Pero sí, fue una época muy bonita que llegó el momento en que tuve que decir que tenía que dejarla, porque pues no se puede ser tenista toda la vida o tenista veterana o algo así. Llega un momento en que uno tiene otras inquietudes y además cuando uno tiene la vida por delante, pues la aprovecha. Y en ese caso fue el cine. Claro, el deporte además pues es de corta duración. Sí. En general, entonces pasas al cine, pero también muy joven. Sí, pero la razón por la cual pasé al cine y dejé el tenis ya me estaba deformando. Como ya empezaba a hacerme buena, ya tenía los deportistas, los tenistas sabrán, ya tenía las piernas de botella, tenía descompensado un brazo, el brazo derecho, porque de tanto yo jugaba 4 o 5 horas diarias de tenis. Entonces, se tiene que dejar eso si uno quiere hacer iniciar otra actividad. Y el cine para mí siempre había sido un sueño. Y entonces pues aproveché efectivamente que era joven y que estaba estudiando, porque mientras jugaba tenis también estudiaba un poco para ser actriz. Ahora, el cine que representa pues es el cumplir, en primer lugar, la vanidad que uno tiene de mostrarse a los demás, pero también uno cree que uno puede servir de ejemplo de lo que todos como seres humanos podemos hacer, lograr lo que queremos en la vida. Ahora, para mí el cine fue nada más eso, fama. Creo que me interesaba mucho más el teatro, pero el teatro es una actividad muy sufrida, magnífica, que te da muchas satisfacciones, pero que es muy ingrata. El teatro, en primer lugar, no tiene la difusión inmensa que tiene y que tuvo desde entonces ya la televisión y el cine, que te puede ver miles y millones de gentes. El teatro, muchas veces en una maravillosa obra, tienes la sala con 6 o 10 o 20 gentes. Y te vas desgastando y te vas matando y te vas frustrando. Entonces yo dije, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a intentar algo más que también me había gustado, que era escribir. Porque mi carrera en el cine y en el teatro fue unos 12 años de duración, cuando mucho. Entonces empecé a estudiar en forma, porque yo nada más tenía los estudios de high school en Estados Unidos, porque yo había estado en Estados Unidos de chica, y entonces me puse a estudiar y estudié francés, y entonces pude lograr obtener estuve en Francia 6 meses y obtuve título de la Sorbona, en varias literaturas. Obtuve también en Londres, allí estudié y estudié en literatura y inglés. Luego vine aquí a México y aquí, eso más tarde, en la universidad en la Ibero, donde tú estás, tomé un curso con un maestro Roche, un jesuita que vino y dio un curso de lingüística. Y luego ya cuando estaba escribiendo, te estoy hablando de los casi 90, me fui todavía un semestre a la Universidad de Southern California y ahí estudié. Después de estar contigo, que tú me diste muchas enseñanzas hablando de tu experiencia, porque hasta eso tú no eras, no sé si maestro en forma, tú siempre has sido un maravilloso escritor. Yo te conozco por escritor y porque eres muy guapo, claro, también, pero eres ante todo un gran escritor, un gran escritor. Y entonces ahí fue en la Universidad de Southern California, ahí también estudié un poco. A mí lo que me llama mucho la atención es que naces a la literatura madura, es decir, cuando publicas, si tu primer libro es la biografía de Luis Espota, sí, que yo leí con mucho cuidado y ahora te explico por qué, pues es un libro notable, es realmente de las biografías que yo he leído, y he leído muchas realmente, he sido un fanático de la biografía, de la autobiografía. Me pareció un libro muy logrado, muy bien hecho, un libro inteligente, que además contribuye mucho a valorar a una figura, y aquí viene la razón por la que leí el libro, que me parece que ha sido injustamente tratada por ciertos sectores de la cultura nacional. Mi mamá no formaba parte de esos sectores de la cultura nacional, era una buena y distinguida maestra de primaria del hebreo sefaradí, y era una devota lectora de Luis Espota.
Sí, leyó todos y cada uno de los libros de Espota, mismos que puso en mis manos. Yo te puedo dar, no podría competir contigo desde luego, pero te puedo dar, decir, La carcajada del gato, El coronel no tiene quien le escriba, La estrella vacía, por cierto, basada en María Félix, que ha muerto la semana pasada, hace unos días. En fin, y le cobré una gran admiración, que después omitía. Fui un cobarde, así como te dijo Ancira que eras una traidora. Sí. Yo fui un cobarde porque, como Emanuel Carballo y otros decían que no era un escritor, que era un periodista, curiosamente hoy se ha revalorado toda esta idea. Bueno, pues entonces oculté, me avergonzaba de mi admiración por Espota. Qué chistoso. Y después, afortunadamente, los jóvenes son los que lo están revalorando. Aquí hace relativamente poco vino Ignacio Trejo Fuentes, que es un crítico talentoso, sí, que admira muchísimo a Espota, y él con sus alumnos hace trabajos y analiza la obra de Espota. Entonces estamos redescubriendo un novelista verdaderamente prodigioso, dueño de técnicas que no ha alcanzado ni Carlos Fuentes, ¿eh? Sí, pues te agradezco que lo diga, yo también lo creo, pero te agradezco que... Por eso leí con mucho entusiasmo la biografía que hiciste de Luis. Y bueno, pues lo que llama la atención es que no empieces con trabajo de creación, ¿no? Sino que de pronto te lances a una cosa que es difícil. Sí, bueno, te voy a decir por qué. Yo quise siempre ser también escritora, porque yo diseñé desde muy niña mi carrera y dije, de joven, muy joven, voy a ser bailarina. No pude, pues opté por ser tenista. Luego quiero ser estrella de cine. Y luego, cuando ya sea anciana, así lo pensaba, creo que no estoy todavía tan anciana, pero... No, claro que no, estás muy bien. Dije, voy a ser escritora. Pero yo desde chica me preparé para escribir. Lo que pasa es, ahora que conoces a un escritor, como Luis, lo conocí bastante joven, los escritores, tú lo debes saber, no sé si en tu casa tienes alguna competencia, son muy celosos. Entonces yo me di cuenta de que como escritora, a Luis no le gustaba que yo escribiera bien. Él me enseñó a escribir porque me mandaba colaborar con él primero sobre tenis, después escribí en una revista que él tuvo y todo con seudónimos, porque esa es otra historia. Cuando quise escribir un artículo con mi nombre, una crítica sobre Salinger, el Catcher in the Rye. Sí, me la publicaron creo que Novedades, donde escribía Luis entonces, con la condición de que cambiara a un seudónimo, que porque una estrella de cine, un artista de cine, nadie le creía que pudiera escribir sobre literatura. Esa ha sido un poco, no te voy a decir qué tragedia, porque no me ha afectado mayormente, pero sí ha sido. Yo he tenido... Pero fue difícil, pues, fue cuesta arriba. Sí, y Luis también, porque a la hora que una vez tuve un cuentito bonito, como que no le gustaba el cuentito y lo agarró y dice, no, pues lo voy a usar en una de mis... novelas, sí, podía trabajar. Sí. Entonces, yo comprendí que lo quería demasiado a él para competir con él. Yo lo prefería a Luis que escribir. Entonces, pues yo seguía escribiendo lo que él me daba que yo escribiera, que era bastante, artículos. En un momento dado, una revista que hizo, yo me acuerdo haber hecho los 14 artículos de la revista, los hice yo con distintos seudónimos. Tenía como 25 seudónimos, casi todos de hombre. Era una revista para los Alarcón. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Pues creo que la del Diners. Sí, la hacía y eso me dio mucho. Algunos los traducía del inglés y de francés, otros me los plagiaba. Y nada más les cambiaba pues sí, son demasiados. Sí, son demasiados, pero los tenía que hacer cada mes, a veces 10, a veces 12. Pero de todos modos era un ejercicio, claro, entre lo que plagias, que todo mundo empieza plagiando por otro lado, ¿no? Bueno, pues otros se siguen, como Carlos Fuentes y Gustavo Sainz, pero bueno. Bueno, pues es que uno más o menos trata de decidir cuándo parar. Sí, en qué momento empiezas a hacer tu propio trabajo y ya no usar a los demás. Sí, no. Entonces, ¿eso es tu escuela literaria? Mi escuela literaria fue escribir para Luis como ghostwriter o con seudónimo. No de Luis, cosas de Luis no me permitía ni siquiera que metiera un dedo en lo suyo. Pero sí, todos los... En esa revista que él tenía para los hermanos Alarcón, que se llamaba la revista Intelectuales, hacían un artículo y luego ya no querían. Entonces yo sí agarraba todo, y hacía de viajes, hacía de cocina. Ya te digo, todo era copiado, traducido y a veces inventado. Y entonces eso me sirvió mucho. Ahora, ¿por qué empecé a escribir? Ya después, cuando se murió Luis, bueno, ya podía. Pero al principio no fue escribir lo mío, sino estaba tan indignada, tan llena de ira
por eso que acabas tú de decir, de que los intelectuales lo ninguneaban al grado de que creo que no hubo ni nota luctuosa en ninguno de las revistas que no eran, donde estaban todos los del clan. La mafia. La mafia de escritores. Me dio tanto coraje que dije, bueno, yo voy a decir mi verdad de Luis Espota. Entonces me puse a escribir sin tener experiencia de libros ni nada, recordando todo lo que yo podía, recordando todo, 2, 3 años, y a los 3 años dije, ya voy a poder escribir el libro, y fue como lo hice, eso es todo. Ahí empecé. Pues es todo, y es muy importante, porque en efecto había esa actitud que era el resultado de, bueno, pues yo recuerdo un montón de anécdotas terribles del ninguneo, que siempre ha sido como el pan nuestro de cada día en México. El ninguneo es muy, muy antiguo, no lo inventó la mafia, pero sí lo practicaban mucho, tanto Fernando Benítez como Emanuel Carballo. Recuerdo a Emanuel escribiendo en Excelsior, en el Excelsior de Xere hace muchos años, diciéndole a Carlos Fuentes en una carta en su columna que se llamaba Diario Público de Manuel Carballo, acaban de darle un suplemento cultural a Luis Espota. ¿Te imaginas, querido Carlos, cómo está la cultura en México? Luis Espota al frente de un suplemento cultural, y la verdad es que era un suplemento espléndido. Yo recuerdo que ahí incluso se formaron muchos escritores como Héctor Anaya, por ejemplo. Como Nacho Solares. Nacho Solares, el Gordo Alcaraz. Sí, muchos. Bueno, te voy a decir una cosa. Ayer o antier me llegó una edición nueva de un libro que se llama El tiempo de la ira. Sí, claro. Que escribió Luis en 58, 59. Bueno, ese libro fue el inicio de todo ese reconcentrado odio de los intelectuales hacia Luis. Y te estoy hablando de los que yo recuerdo, desde luego Carlos Monsiváis, que estaba esto, de Rosario Castellanos, a la cual después ella y Luis se encontraron otra vez, de algunos. Porque decían, ¿cómo era posible que Luis tratara ahí el problema de un intelectual lleno de ilusiones que quiere cambiar un país, que llega al poder y que después se corrompe? Porque eso es el tiempo de la ira. Un gran intelectual que llega al poder. Es el tiempo de la ira y la vida de todos los intelectuales mexicanos aún ahora. Bueno, sí. El libro es premonitorio. Sí. Pues ahí está Castañeda, Aguilar Sincer, todos los jovencitos intelectuales y escritores que ocupan cargos con Fox, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Y terminan todos igual. Bueno, en aquella época les dio mucho coraje eso. Y de ahí porque es un espejo. Al 68 con la plaza. Sí, con la plaza y con... Sí. Esos fueron los 2 puntos cúspide del odio hacia él, pero después fueron arrasando así como una marea a quererlo acabar. Llegó un momento en que querían terminar con él, que no hubiera pasado a la historia. Entonces a mí cuando se murió tenía tanto coraje, tanta rabia, que dije, yo voy a vertir lo que sé de él y ya, a ver qué pasa. Y se me quitó la rabia en 3, 4 años. Claro, esa es la ventaja de los libros, ¿no? Sí. Los fantasmas se quedan allí. Sí. En las páginas. Y es más, yo ahora aprecio a muchas de las gentes que entonces odiaban a Luis. Te digo, Emanuel Carballo me cae muy bien. Y si era un enemigo acérrimo de Luis, no me importa. Es más, yo lo quiero y aprecio. Acabo de comprar su libro y me gusta mucho el libro que escribió sobre el siglo XIX. Por Dios, a José Emilio Pacheco también. Lo admiro. Además, es un gran escritor. Sí, es un gran escritor. Un gran escritor. A Monsiváis, pues lo adoro. Lo veo poco, es más, alguna vez que una amiga mía quería llegar en contacto con él, yo anduve consiguiendo su teléfono para que llegara. Pues, ¿qué importa? Ese es el mundo, la gente cambia. Así los actores, volviendo a eso, empieza uno como tenista, sigue siendo actriz de cine, disque estrellita, y acaba uno como escritora. ¿Quién sabe? Algún día dirán si soy buena o mala, o llegaré a ser buena en el tiempo que me queda, o no. No importa, el chiste es intentar y luchar y seguir vivo, ¿no? Claro. Sin embargo, aunque tú veas como un paso fugaz el cine, en tu caso, era una época importante para el cine mexicano. Fíjate que no. Me tocó la colita. La cola del famoso siglo, de la época de oro. De la época de oro. A mí me tocó la cola. Y desde luego, yo nunca estuve satisfecha con lo que hice en el cine porque consideraba, siempre he sido muy vanidosa, lo tengo que confesar, consideraba que nunca me dieron ninguna oportunidad. Cuando yo empecé muy joven y me daban papeles de malvada, así, de ceja levantada y de grandes escotes. Y a los 10 años o 12 años, cuando lo último que hice era una niñita boba que se reía ante la cámara.
Y sin embargo, pues fue una época muy interesante, que fue muy aleccionadora para mí, que me sirvió mucho, y tengo que soportar ahora ver de cuando en cuando en televisión todas esas pléyade de malas películas en las cuales yo trabajé. Ni modo. Bueno, no creo que sea tan así, pero dejemos que otros opinen. Claro. Bueno, y entonces publicas este libro que tuvo muy buena acogida realmente. Yo me acuerdo que cuando lo compré ya quedaban pocos y fui a librerías así como la Gandhi, donde siempre tienen pilas de los libros exitosos. ¿Cuál es el siguiente paso para Elda Peralta? Ya escribí un libro que me importaba mucho porque quería probar que estos estaban equivocados. Entre tú y la historia han ido poniendo las cosas en su lugar. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ya había hecho otro libro en el ínterin, un libro que le encargaron a Matilde Landeta sobre el cine de Luis Espejo. Gracias a ella fui a todos los estudios, a ella se le abrían las puertas, era una maravillosa, digamos, tenía una gran reputación y era una maravillosa mujer. Se le abrían todas las puertas de los estudios, entonces yo tuve acceso a las películas de Luis, algunas hasta en Televisa, porque muchas películas no están en los estudios, sino las tiene en las bodegas de Televisa. Tuve acceso a ellas y empecé a hacer la crónica de eso, pero le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres que trabaje en tu libro? Déjame decir lo que yo pienso del cine, porque a mí me tocó. Entonces hice una especie de análisis y se lo entregué, en el cual yo consideraba que éramos culpables de la decadencia del cine a partir de los 60s, tanto los productores, pero también los sindicalistas, los trabajadores del cine. Y eso no le gustó, y dice, eso no lo pongo. Le digo, pues eso es. Ellos fueron con su política de puertas cerradas en los sindicatos, tanto en el de actores, que era el menos cerrado, como el de directores, que no dejaban entrar a nadie, como en el de todos, acabaron con el cine porque no dejaron entrar nuevos talentos. Entonces se dice, pues eso no va, y le dije, bueno, pues entonces tú haz tu película, tu libro. Tu libro. Y yo me hago el espero, mío. y cuando terminó ella, y que pues, lo hizo, entonces yo hice otro que se llamó la época del cine, de oro del cine mexicano. Se llama, Sin nostalgia, Luis Pota en el cine. Luis Pota en el cine. Y de ahí, bueno, ya eso, yo dije, bueno, pues voy a escribir mis cuentos, y empecé a hacer cuentos, y empecé a hacer una novela. Antes de los cuentos, y vamos por partes, y esperan, vamos a ir a un corte, sí, y regresamos con esta maravillosa plática, Elda Peralta. Bien, amigos, regresamos al programa Universo de la Cultura. Estamos platicando con Elda Peralta. Bueno, pues ya vimos que no solo ha sido actriz y escritora, sino también tenista. Pero nos habíamos quedado en que arrancabas con estos dos libros, uno que es realmente una cuidadosa biografía de Spota, y el otro es la participación de Spota en el cine mexicano, que es muy nutrida, por cierto. Y luego ya empezabas con tus cuentos y tu propia literatura. Sí, y empecé a tratar de escribir una novela que la dejé a la mitad, no sentí que podía con eso. Empecé a escribir cuentos y luego pensé que sobre qué podría escribir. Bueno, voy a escribir sobre una estrella de cine. Entonces conocía algunas personas, digamos, experiencias, no voy a decir de quiénes, de artistas de cine y el final de ellas. Y entonces hice Nocturno Mar sin espuma, basada en un poema, por cierto, de Villarruti, al que adoro, me encanta su poesía. Entonces hice la historia de cómo en mi época, no sé ahora, en mi época las artistas de cine era muy difícil que triunfaran, porque nada más eran consideradas como un pedazo de carne bien aderezada, ¿no? Y todo el mundo, todos los que estaban, los políticos que daban el dinero en el cine, incluso los directores, los productores, todos querían o creían que tenían derecho, como lo diría, de pernada con ellas para que pudieran hacer carrera. Y a mí eso me indignó. Es más, parte de mis frustraciones en el cine fue porque yo no estaba dispuesta a eso, no porque sea digamos, mi moral sea tan, bueno, no moral, mis costumbres sean tan reservadas, sino porque yo creía que lo que va contra la dignidad de uno no se puede hacer, y entregarse a cambio de un papel, pues no está en mi ética, pero uno tiene mucho sentido. Entonces, todo eso quise decirlo en un libro. Como un gran papacito es el que en aquella época un artista la hacía, o un gran productor o algo, y hice la novela, que creo que está bien lograda en lo que yo quise, quizás no sea tan buena novela.
Y mientras ya terminé con ella, ya tenía el proyecto de otra novela y de otra más, hice una más que no he publicado, un cuentecito sobre una niña discapacitada. Yo siempre me he sentido un poco discapacitada, quizás mentalmente o porque, bueno, muchas cosas. La tengo, pero esa no la pienso publicar por lo pronto, pero estoy haciendo una que es muy ambiciosa porque llevo ya 3 años con ella, que también es el retrato de una mujer que ya no tiene 20 años, pero que tiene muchas inquietudes y que se hace muchas preguntas y tiene problemas también en su vida. Entonces creo que es interesante lo que estoy haciendo y pues, sigo escribiendo. Y hay un papel tuyo que me llama mucho la atención porque también has formado agrupaciones de mujeres, bueno, de no periodistas, sí. O participado. Sí, una vez. A eso me refiero. Sí, me invitaron en AMPE, en Asociación AMPE, ¿no? Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Me invitaron a que participara, pues me hicieron el favor de hacerlo. Incluso durante una época me puse a escribir una columnita para tener derecho a estar ahí porque me gustó la idea. Y además el esposo de una amiga que yo quiero mucho que se llama Jacqueline Sainz, me dijo, ¿sabes? Josué Sainz me dijo, ¿sabes? Las cosas en la vida muchas veces se hacen una sola vez. Y yo dije, pues sí, tienes razón. Si me están ofreciendo que yo me lance a ver si gano, ¿por qué no lo voy a hacer? Y lo intenté y fui durante 2 años presidenta de AMPE y hice una labor buena dentro de mis capacidades y mis limitaciones y la dejé, ya no quise volver más, sigo desde luego en la asociación y después empecé con los libros, volviendo a eso, fui con Rogelio Carvajal, que estaba entonces en Grijalbo, ahora está en Océano, que él, muy amigo de Luis, un muchacho muy joven él, mucho más joven que Luis, fue muy amigo de él, y entonces él publicaba todos los libros, y fui con él, en la época de Oros y Nostalgia de Luis no hubo problemas, el otro tampoco, pero a la hora que le llevé una novela mía, bueno, me dijo, lo quiero mucho, me dijo, bueno, si nadie te lo publica, pues yo te lo publico, y como que no me gustó, entonces que decidí, bueno, por un amigo de Tere es de AMPE, es una de las, se ha ganado premios de periodismo es periodista y además escritora también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a formar un amigo de ella que se llama Jorge Velasco, que estaba en CITEM, dijo, ¿por qué no hacen ustedes su propia editorial? Aquí está una X, no me acuerdo el nombre o no lo diré, que nada más es un cuarto. Entonces dije, bueno, pues yo voy a editar mi propio libro. Y así empezamos una editorial que ya llevamos en 4 años, ya llevamos, ¿cuántos? 12 o 13 libros publicados. 15 aquí te está apuntando Tere. 15. Ah, sí, porque ahorita estamos en 3. Estamos con un libro de poesía y tenemos un libro que se va a publicar aquí en Israel. Entonces es una labor muy clara. Bueno, es que, claro, para los amigos que solo nos escuchan, Elda Peralta recurrió al apoyo de su amiga Tere Ponce de Vega, que es una distinguida periodista de cuestiones culturales básicamente, que escribe en El Sol de México. Otro día vamos a invitar a Tere para que nos platique de su quehacer periodístico, pero bueno, pues también bienvenida. Aunque nada más está de apuntadora por ahora, pero bueno. Bueno, no tanto como apuntadora, pero sí de rectificadora. Te rectifica más que apuntadora, te rectifica que no son 13, que son 15 libros publicados. Sí. Pues es un buen número, ¿eh? Sí. Y además algunos de ellos bastante buenos, ¿eh? Sí, porque pues desde luego nosotros no tenemos un máximo de calidad. Hasta un libro tan bueno como los tuyos los aceptamos, pero sí tenemos un mínimo. Cuando un libro es muy malo no lo publicamos. Y ha habido 2 o 3 que hemos rechazado. Hace poco a este programa invité al editor y dueño de Ediciones El Ermitaño, que es un promotor incansable de tecnologías nuevas, de nuevas tecnologías para publicaciones. Y él está ahora desarrollando la idea y vendiéndosela a los editores de hacer escasos 100 libros, 200 en el colmo, y si se agotan, pues haces otros 200. Todo esto significa que no tienes que transportar, no tienes que comprar toneladas de papel, no tienes que almacenar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso abatiría los costos, pero hay algo, el problema del libro culto, del libro literario, todo, es que la distribución.
en México la distribución, aparte de que los distribuidores se llevan el 60% de lo que vale un libro, Sí. y el librero se lleva como el 20%, ya estoy hablando como el 20%, resulta que no los distribuyen, 2-3 semanas lo llevan a alguna parte, no lo quieren, lo recogen y lo meten en las bodegas. Entonces, en realidad, el gran problema, la gran manera que tendríamos los escritores es tener, digamos, librerías. Ahí si el gobierno quiere ponerse en plan de Papá Noel, que librerías donde se pudieran en distintas ciudades, digamos como Conaculta, donde estudiaran los libros de los escritores mexicanos. Eso sería, porque es la distribución lo que está mal. Claro, mira, yo tengo un problema semejante en la UAM, en la Metropolitana. Me toca manejar la parte de publicaciones en la unidad Xochimilco solamente. Y allí tenemos exactamente el problema que acabas de mencionar, Sí. de tal manera que yo en algún momento le propuse al rector general, que no escuchó desde luego porque pues está absorto en otros problemas y los de la cultura curiosamente no parecen interesarle a los académicos, crear librerías para el libro universitario. La UNAM es la más importante fábrica de libros en toda América Latina. Produce más libros que todo el continente, sin embargo se quedan embodegados. Sí, a mí una vez, no recuerdo quién, dijo que muchas veces un libro que la universidad produce, es preferible, en lugar de irlo a buscar a bodegas, hacer otra nueva edición. Sí, porque ¿qué hacen? Irse a una bodega, nunca he estado en las bodegas universitarias, pero me imagino que deben de ser de manzanas, ¿no? De manzanas, yo tuve acceso a ellas y era tremendo porque hay libros petrificados, auténticamente, no es broma. ¿De la edad de piedra? Casi, los hizo Bonifaz Nuño con cincel y con martillo. Pero bueno, sí es grave, yo supongo que afecta mucho. Yo creo que esto es un problema que debería plantearse o replantearse, porque sí es muy injusto, como tú señalas. El distribuidor gana mucho, el mismo librero gana mucho, el que no gana es el editor, que es quien ha arriesgado, y desde luego el autor, que recibe el 10% de las ventas sobre precio de venta, pues. Entonces sí, bueno, pues por eso tenemos que hacer otras cosas para sobrevivir, y nadie vive de la salvo Luis Espota. Pues no, fíjate. No, porque él lo ponen siempre como ejemplo de los pocos escritores que... ganaba dinero, pero ganó dinero en realidad de sus libros ya casi al final, pero él, desde donde empezó a ganar mucho dinero, fue cuando Emilio Azcárraga lo mandó llamar otra vez a televisión. Y entonces Luis, que vivía en un plan de clase media, común y corriente, se asustó y dijo, yo no voy a aceptar porque me voy a corromper. Y entonces le dije, bueno, a los 2 días llegó y me dijo, ya resolví el problema, no voy a tocar ese dinero. Entonces, durante el dinero que recibía en televisión al final, y lo que le pagaban, además también los hermanos Alarcón le pagaban bastante por su columna, no demasiado, con eso vivía, lo fue ahorrando. Nunca gastó, y seguimos viviendo, bueno, él y yo y todo, como siempre. Así vivió hasta el final de su vida, así vivo yo, y él pudo tener un poco de dinero, que fue el patrimonio que dejó a sus 2 hijas. Eso, y la casa que yo tengo ahorita en Cuernavaca, que no es mía, que nada más está en usufructo, eso la hizo con ahorros, nada más, no usando ese dinero. Así tú también lo puedes hacer cuando tengas mucho dinero. Sí, bueno, la verdad es que no será nunca mi caso, me imagino, ya no lo fue. Pero bueno, esto es algo que sí preocupa. Entonces, tú estás combinando tu trabajo literario, personal, con la editorial. Sí, y con la esperanza de que mis propios libros no tenga yo que editarlos. Mi esperanza es que el próximo, que estoy escribiendo ahorita, que tardaré unos 4 o 5 meses en corregirlo por 4ª vez, alguien se interese en él y no seamos Ter y yo en nuestra editorial, que se llama Editorial Morgana, que tengamos que editarla nosotros. Morgana, qué bonito nombre, ¿eh? Bueno, pues muy adecuado, ¿verdad? Fue una bruja maravillosa del medievo. Sí, pero me gusta el nombre. Bueno. Es decir, yo sé que Morgana era bruja, Tienes las puertas abiertas ahí cuando quieras publicar. Pues sí, qué pena que me lo estás diciendo ahora, porque ya firmé un contrato con Nueva Imagen, que es quien está editando mis obras completas. No, pues además. Entonces, ya no puedo dar nada a ningún otro lado. Hace poco me dieron un libro en Tabasco y ¿Qué libro era? Pues era uno que ya ni me acuerdo cuál, pero pues les dije, no puedo, ya está todo.
Oye, qué padre. ¿Y cómo va a ser? ¿Un libro por libro o va a estar todo en No, un tomo? por ejemplo, el primer volumen que ya apareció, bueno, ya van 4 volúmenes. El primer volumen tiene 2 novelas cortas, Tantadel y La canción de Odette. Después ya vienen individualmente El gran soleto de Palacio, que es una versión de 68. Sí, la conozco. Los juegos, que es la novela con la que yo me inicio, en donde justamente ironizo a todos aquellos que despreciaron a la famosa mafia, ¿no? A Luis Espota. Y un libro de memorias que se llama Memorias de un comunista, Ay, me encantaría. maquinuscrito encontrado en un basurero de Perisur. Te lo voy a hacer llegar, Porque yo te vas conozco a los divertir. otros. Yo te he leído mucho, desde Tantadel y Odette, todo. A mí me Sí, pues he escrito mucho. Entonces, lo que sí va todo junto son todos los cuentos de amor que Ajá. estaban dispersos en muchos libros, van juntos en 2 volúmenes, y los cuentos fantásticos también van juntos en 2 volúmenes. ¿En cuánto tiempo van a estar todas las Se obras? supone, mira, ellos calculaban 1 año y 2 o 3 meses, yo creo que va a ser mucho más. Ha sido difícil organizar los cuentos sobre todo, porque hay que ordenarlos, y Cuentos de como terror. habían aparecido en muchas ediciones, y yo ya no las observaba, no las corregía, entonces hay que cuidarlas, ver pues la edición mejor, incluso hasta corregirlos. Van a ser fantasmas, terror. Eso junto, todos los de fantasmas y de terror y todo eso en Fantasías en Carrusel, y en Todo el amor, toda la parte amorosa. que debe ser muy amplia y muy Es vasta. muy amplia y muy vasta, y que siempre me preguntan, oiga, ¿y usted lo que escribe es autobiográfico? No. Digo, no, todo es la imaginación. Si supieran que realmente todo es autobiográfico, me matarían, pero bueno, no estamos hablando de Mielda, ya me hiciste cambiar de tema. No, pero además me imagino que es muy interesante para los que nos están escuchando saber eso, que tú eres por modestia no lo dices mucho. Pues a veces no soy tan modesto y luego también me critican por ser inmodesto, pero bueno, pues si nadie me elogia, pues tengo que hacerlo yo, ¿no? Pues es tan sencillo como eso, ¿no? ¿Y qué estás ¿Por qué escribiendo te elogias ahora? tanto? Una novela, estoy como tú con una novela que todavía no tiene título. Me gustaría ponerle el título de un libro que yo escribí hace muchos años, que se llama Lejos del Edén la Tierra, y es una novela donde reconstruyo el México de por ahí entre 1940 a 1900, pues como a 90. Yo creo que a lo mejor llegará hasta el año 2000. Para terminar con el siglo. Para claro. terminar con el siglo, yo creo que sí, pero llevo 150 cuartillas y no he logrado ver el final. Yo creo que es una novela como de 400 páginas. Ay. No, pues entonces tienes para... Será 3 mi años. primera novela, Río. A mí me gusta lo breve, a mí me gustan las cosas pequeñas, pero esto se me ha escapado. La novela, fíjate nada más la ambición, son 80 personajes, de esos 80, 35 son relevantes y alrededor de 20 son fundamentales. Entonces tengo que tener mucho cuidado para no embrollar al lector Bueno, con tanto personaje. ¿Y en qué ambiente la coloques? O sea, familiar y luego se dispersa, ¿o qué? Exactamente. Sí. Empieza con desorden, pero regresa. Es un viejo que está contando la historia. Claro. Y por ahí se va. Tiene mucho de cine, tiene mucho pues del México que desapareció, Elda. Es decir, yo soy un nostálgico de todo tiempo pasado. Yo sí estoy totalmente convencido de que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, con mucho gusto estoy reconstruyendo lo que yo vi de niño, es decir, yo vi el río Churubusco, el río de la Piedad. Yo vi un montón vi esta ciudad pequeña, limpia, segura, bella, confortable, enigmática, misteriosa, donde ir a Coyoacán implicaba un largo recorrido. Para ir a Xochimilco yo tenía que tomar un tranvía doble en la calzada de Tlalpan o a Tlalpan y regresar en ese mismo tranvía doble. Entonces era un México muy romántico, muy encantador. Y bueno, pues muchos de los personajes que yo veía, que yo no traté, pero que vi. Por ejemplo, vi a Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública, Claro. a Siqueiro sí lo traté, a Luis Espota lo pongo en una fiesta, en una fiesta rumbosa en el lugar en donde yo llego, y un amigo dice, mira, ahí está Luis Espota, y entonces alguien dice, sí, yo acabo de leer un libro de él, y se menciona El coronel fue echado al mar, un poco tratando de ubicar la época, no a través de años y de fechas, sino de libros De o de personajes, datos de sí. personajes, ¿Y cuándo etcétera. crees que esa época se acabó? ¿En 70? ¿En 68? Yo creo que por 70,
Sí, yo recuerdo que en 70 me fui a estudiar a Francia y cuando regresé en 73 era otra ciudad. Sí. Se había masificado, se había vuelto todo lo que estaban los gérmenes de todo lo que hoy la agobia. Sí. Entonces, bueno, es una actitud un tanto romántica. Claro, la novela tiene una especie de cosita que se llama marco histórico, en donde se regresa a hombres cruzando el estrecho de Bering, que son los antepasados del personaje. Claro, Él sí. se reconoce como un ciudadano universal y no se identifica con si es mexicano, si es azteca, como ser humano. Y es el último, con él acaba toda esa dinastía enorme. Él es el último, ya no tuvo hijos, y cuando él muera, bueno, acabará la historia. Esto es una idea que me vino de Wells, de H. Wells, del famoso novelista y Sí. también periodista, ¿verdad? Sí, el de Lawrence. Sí, entonces él dice que lo interesante es encerrar toda la vida en una sola novela. Entonces estoy tratando de hacer eso. Pero bueno, No, ya pero se claro, me pasó la es mano. una tarea de la vida. Eso es lo que hizo Joyce en el Ulises. Claro, En un día, encerró un día. toda su vida. que es un día. Aquí no, aquí sí es, hay una idea de esos 40 años, ¿no? Ujú. Pero bueno, pues yo diría que son más de 40, yo creo que son como 60 años. Pero pues me está costando trabajo, sobre todo las partes en donde tengo que hablar de la caída del imperio azteca y cosas así. No es mi idea reconstruir, no es una novela histórica, No. pero sí hay ciertos datos de antepasados del personaje. En fin, Elda, ¿iguales son tus planes a corto plazo? A ver, entonces estamos con que la editorial Morgana. Sí, la editorial Morgana. ¿Por qué no hablamos un día exclusivamente de los títulos y hacemos una especie de mesa redonda con 2 o 3 autores que tú consideres y hablamos de esos títulos? Y Podría si se ser. puede, pues podemos obsequiar algún ejemplar Claro que sí, a los radioescuchas. Sí, lo hacemos cuando tú quieras. Ahora, Bueno, pues al terminar este programa nos ponemos de nos acuerdo. ponemos de acuerdo y bueno, pues lo que sí quería, no quisiera que cerráramos el programa sin pedirte una opinión, bueno, de estas muertes dolorosas para la cinematografía mexicana. Sí. De un lado esta Silvia Derbez, del otro lado, bueno, pues la gran actriz mexicana que fue María Félix. Son pérdidas muy dolorosas porque pues, se va acabando un poco también lo que tú dices, el mundo de como era, porque María, bueno, Silvia Derbez, voy a empezar por ella, fue una gran actriz, una gran mujer, digamos, la conocí un poco porque trabajé con ella en televisión, magnífica, pero en el caso de María fue un mito, yo creo que fue el gran mito del siglo XX en Latinoamérica para el glamour, ¿verdad? No estoy hablando del Che Guevara, que es otro mito, ni estoy hablando de Evita Perón en el caso femenino, sino María encarna la belleza de la mujer, de la mujer fuerte, de la mujer que se niega a ser sumisa, como estábamos acostumbradas a ver que todas las mujeres de la historia son así. Entonces yo creo que son 2 pérdidas muy dolorosas, y en el caso de María, pues va a tener muchas repercusiones históricas. O sea, que va a empezar a incorporarla y a verla de distinta manera, de como muchos incluso la ven ahora. Estaba leyendo los periódicos de la semana pasada y algunos hablan maravillosamente bien de ella, otros muy mal. Pues, quiere decir que es una mujer Sí, muy de todo, especial. ¿verdad? Yo también vi justamente alguna declaración de algún escritor donde se ponía a pontificar. Yo no estaba de acuerdo con sus opiniones políticas. Bueno, ¿y a quién le importa eso? Pues ¿A quién le importan se las le estaba opiniones viendo, políticas de ella? se le estaba dando pidiendo su opinión como actriz, como lo que tú estás diciendo, que es muy bonito. Es decir, el gran mito de la belleza, pues incluso de la dignidad, del decoro, porque yo recuerdo haberle leído alguna declaración donde dice que ella nunca quiso ir a Hollywood porque le parecía desdeñable los papeles que le ofrecían. Decía, para hacer el papel de India, piel roja, se refería, me imagino, que a Dolores del Río, que hizo de mamá de Elvis Presley, y de Sal Mineo, Sí, es cierto. vestidos de Sioux. Es cierto. Y Bueno, esa dignidad pues no la tiene cualquiera, ¿no? claro. Siempre triunfar en Estados Unidos, bueno. Bueno, ya que hablamos, Tere me decía de alguien que en Francia, cuando conoció a Ana María, estaban negros de coraje, que dijeron, ¿cómo es que nos mandan a una mujer así deforme? Pero porque es una tipa deforme aquí para el cine. Dice, ¿por qué? Pues no se dan cuenta de que tienen más grandes los ojos que los pies. Qué bien, ¿no? Y curiosamente es una mujer que vivió más de su personalidad y del rostro, porque pocas veces se le vio el cuerpo.
No, yo sí se lo vi una vez en Actores, era bellísima, una cinturita. Sí, yo lo imagino, pero ¿hay alguna película donde hay un desnudo de ella? No. En este momento no recuerdo, pero sí hay alguna. Bueno, la diosa arrodillada probablemente, sí, no sé. En alguna, pero bueno, y solo cuando en Enamorada con Pedro Armendáriz, que solo muestra hasta las rodillas. Bueno, te voy a y decir. por eso se gana una bofetada el pobre de Pedro Armendáriz. Te voy a decir, digamos, en el cine que a mí me tocó, yo estoy hablando de los 50 y parte de los 60, principio de los 60, las mujeres fuera de Kitty de Hoyos o de no se desnudaban en el cine. Si había un desnudo de uno, aunque uno no se avergonzara tanto, siempre había un doble que lo hiciera. No, pues era contra la dignidad de lo que entonces equivalía a ser estrella, que uno se desnudara. Así es que yo no creo que María se haya desnudado nunca, aunque tuviera un maravilloso cuerpo. Que haya sido un doble, una doble. Siempre fue una doble. No sabía esto, pensé que ellas mismas. No, ahora sí, pero entonces no. Oye, y tú no trabajaste con ella, ¿verdad? No, porque ella se fue retirando gradualmente. Me hubiera también tocado, porque cuando hizo La Estrella Vacía, pues yo estaba ya estaba en el cine. Es más, te digo una cosa, me ofrecieron en un momento dado, creo que fue el director que la hizo, por quedar bien con Luis, que si yo quería hacer el otro papel, el de Rita, pero yo consideraba que, bueno, desde luego yo no estaba para hacer María, pero el papel de la estrella, pero tampoco estaba para hacer el de la fracasada, y no acepté. Y no aceptaste. Soy muy vanidosa, yo también la admiré a morir, pero pues no quise. Oye, y estas luchas que están dando los autores, que te veo muy combativa por allí en las reuniones donde los escritores, impuestos del gobierno foxista. Sí, no, pues fíjate, bueno, no tanto ante los impuestos también, pero ahorita después acaba de pasar las elecciones de autores, en las cuales me gustó mucho la planilla que encabezaba Marcela Fernández Violante, que ganó, y en estos días, yo creo que la semana que entra, o el día mañana, cualquier día puede haber las elecciones y a ver quién gana, de las elecciones del STPC, también de los autores. Ahora, de los impuestos de autores, eso ya es otra rama, pues sí, yo creo que si nadie de los creadores en México que escriben gana dinero con sus libros, muy pocos, no es justo que el gobierno se lleve. Después de todo, nosotros somos la conciencia histórica y cultural de un país, ¿no? Ay. Claro. Pues sí, es cierto, yo realmente estoy convencido. Ese es un argumento que Víctor Hugo Rascón Banda, el presidente de los autores, de los escritores, utilizó ante los diputados, diciendo, bueno, no es que queramos un trato preferencial, pero de todas maneras, los escritores, los artistas, los creadores de un país son ese legado que el país da a la historia, claro. Y no la historia nacional, a la historia universal. Los escritores y los artistas, por ejemplo, las películas del cine son eso, son un legado cultural para el pueblo. Y qué pena que no lo entienda así el gobierno de Fox, pero bueno, entonces quedamos en que haremos una nueva mesa, en este caso ya con Tere también, que no la dejamos hablar, con algunos autores de Morgana, y hacemos algo amable, regalamos libros, en fin. Pues muchísimas gracias, Elda Peralta, por haber estado en Universo de la Cultura. Fue un gusto, como siempre, platicar contigo. Ya sabes que te quiero y te admiro. Al contrario, yo estoy feliz de poder platicar de decir contigo. Barbaridades conmigo. Acaba de decir, qué malvada, que le encanta estar conmigo porque yo la impulso a decir cosas horribles. Bueno, pero es que tú las dices y como las haces tan brillantemente, pues me animas. Qué gentil. Bueno, pues muchas gracias. En este programa participamos en los controles técnicos Roberto Portillo, en cabina Álvaro Sánchez, el guión es de Georgina Tapia, la voz es de Isaías González, asistencia de producción Juana Alvarado, producción Hernán Nájera, en la conducción y dirección René Avilés Favila, su amigo, quien se despide de ustedes hasta el próximo lunes. Buenas noches. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Universo de la Cultura. expresión crítica de las disciplinas artísticas.